Yo vengo de Extremadura, de un lugar donde la psiquiatría comunitaria y la salud mental comunitaria está prácticamente en pañales, donde todavía seguimos teniendo 2 psiquiátricos y donde todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y bueno, me he permitido el lujo de tener aquí una chuleta para no dispersarme, porque corro el riesgo de dispersarme bastante, porque el tema del que vamos a hablar es bastante complejo y denso, así que me vais a permitir seguirla, ¿vale? Bueno, hace unos meses que Kepa y José María me propusieron formar parte de esta mesa de inclasificables. Y la verdad es que cuando hablamos de clasificaciones inclasificables yo cada vez me siento más perdido. Me siento más perdido porque esto cambia casi cada 15 días. Un poco, es verdad, fuera de broma, no sabía de qué podía hablar, ya que las clasificaciones y los modelos cambian constantemente, ¿no? Un poco siguiendo a los líderes de opinión, a veces al servicio de la psiquiatría norteamericana, de la APA y todas estas cosas, otras veces imbuidos por los tentáculos de la industria, que también presionan de manera importante, pero la realidad es que yo ahora me encuentro que yo aprendí a denominar una cosa como esquizofrenia y ahora se llama trastornos del espectro D. O sea, como decía antes Roberto, ¿no? Las clasificaciones como el DSM-4 han pasado de tener 100 y pico categorías, que creo que eran en los primeros DSM, a tener 400 o 500 que tienen ahora mismo. Esto se traduce en que, evidentemente, se diagnostican más cosas, los criterios se clasifican y todo es mucho más tratable. Esto beneficia a los que ya sabemos habitualmente, ¿no? Pero bueno. En este contexto, bueno, pues yo planteamos hablar sobre los estados limítrofes, fundamentalmente por 2 o 3 razones, ¿no? La primera es que yo creo que constituyen un ejemplo claro de inclasificabilidad, porque yo creo que hay pocos temas que hayan suscitado más debates y más controversia que los trastornos limítrofes, los llamados trastornos límites de personalidad por el DSM-4 y por la CIE-10, pero que bueno, a mí me gusta más hablar de organizaciones limítrofes, estados limítrofes. Lo segundo, porque creo que es un fenómeno atractivo, y en tercer lugar, porque a mí personalmente me gusta, he estudiado algo sobre el tema y creo haberme enterado de algo. Y bueno, igual después de acabar la jornada de hoy me doy cuenta de que no me he enterado de tanto, pero creo haberme enterado de un poco. El objetivo no es descubrir la pólvora ni venir aquí a dar una chapa infame sobre los trastornos límites, sino poner encima de la mesa algunas de las posturas más controvertidas alrededor de la mirada del psicoanálisis y tratar de establecer un debate, que es lo que he hecho, ¿no? Digamos que hacer un pequeño resumen de varios textos que he leído, y después de haber leído también un poco a los clásicos, y ponerlas encima de la mesa y que se fomente y se estimule el debate alrededor de ello, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de inclasificables, yo creo que los estados limítrofes constituyen a día de hoy el gran paradigma de inclasificabilidad, porque yo siempre recuerdo que cuando comentaba de residentes, pacientes con mis adjuntos, con mis compañeros, decían, pero bueno, este paciente tengo dudas, no me aclaro, pero ¿es un psicótico o es un neurótico? Esa era la gran duda. ¿Y los limítrofes qué son? ¿Dónde estamos? ¿En dónde nos ubicamos, no? Entonces se ubica de alguna manera en los confines de las clasificaciones clásicas y desafía la capacidad de explicación de los modelos psicoanalíticos, del modelo psicológico y, por supuesto, del modelo médico, al que desborda por completo, porque da unos bandazos terribles alrededor de esta figura. Hasta el punto, bueno, pues de que se han clasificado muchísimo los criterios diagnósticos y se ha convertido en un cajón desastre tremendo, donde todo aquello que no nos encaja en ningún otro sitio lo categorizamos como trastorno límite, como estructura limítrofe, ¿no? Ya prácticamente llega alguien al hospital y se ha hecho cortes, trastorno límite, se ha tomado pastillas, trastorno límite, es un poco promiscuo, trastorno límite, sale mucho por las noches, trastorno límite, parece que todo nos vale, ¿no? Si no es yo, trastorno límite. Sí, efectivamente, es un poco así. Y hay otro hecho que para mí también ejemplifica el cajón desastre en el que se ha convertido esto de los trastornos límites, que es que, a pesar de que no existe a día de hoy ningún fármaco que tenga en su ficha técnica la indicación para el tratamiento de los mismos, resulta que los pacientes que vienen a nuestras consultas etiquetados, entre comillas, de trastorno límite, vienen con una ristra de entre 4 y 5 fármacos de distintas familias, con dudosa eficacia, por no decir nula en la mayoría de los casos, y nos olvidamos de lo que yo creo que es lo más importante para abordar este tipo de fenómenos, ¿no? Que es la psicoterapia. Sobre todo las psicoterapias de orientación psicoanalítica, que hasta ahora son las que han demostrado ser más eficaces, como por ejemplo la psicoterapia focalizada en la transferencia. Creo que es un buen ejemplo de cómo nos movemos sobre arenas movedizas y en terrenos que están un poco por explorar a día de hoy. Y la pregunta es, yo creo que es lo que yo quiero plantear encima de la mesa y donde creo que se genere el debate, es dónde ubicamos este tipo de fenómenos, ¿no?
Como bien sabéis, a pesar de que ya en el siglo XIX y en el siglo XVIII se había venido hablando de este tipo de fenómenos, pero no se le había puesto nombre, ¿no? Y el primero que le pone nombre es Robert Knight, alrededor de la primera mitad del siglo XX, y en la subsiguiente, yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, las publicaciones psicoanalíticas de la época se hacen eco del trastorno, se adoptan muchos de los criterios por parte del DSM y de la CIE-10, pero a día de hoy todavía sigue habiendo muchas controversias y las diferentes escuelas psicoanalíticas no se ponen de acuerdo al respecto de dónde ubicarlo, ¿no? Por un lado tenemos a los que defienden fervientemente la postura de que puede ser una estructura independiente, una tercera estructura, como la escuela objetal, Otto Kemper y demás. Y luego, por otro lado, tenemos otros autores, como por ejemplo Miller, que sigue pensando que sigue formando parte de una psicosis no desencadenada o de una forma menor de psicosis. Hasta otros autores, como Racial, que dice que son individuos que se manejan en un territorio intermedio, como Bergerés, que dice que no tienen la suficiente solidez como para considerarse que es una estructura independiente, ¿no? Este es el terreno que yo quiero plantear para debatir. En lo que yo creo que sí que están todos de acuerdo es en el hecho de que lo que se pone en juego o en el territorio en el que estamos jugando a la hora de explicar este fenómeno es en el triángulo edípico y en el fracaso de la resolución de la castración. Yo creo que en eso casi todas las escuelas están razonablemente de acuerdo con sus diferencias y con sus matices. Vamos a hablar muy a grandes rasgos porque desgraciadamente el tiempo es justo y sí que os voy a permitir, me vais a permitir o me vais a perdonar el hecho de que no profundicemos en determinadas cosas porque si no nos perderíamos hoy. A mí me gusta citar en este caso a André Green, que dice que el prototipo mítico del paciente de nuestro tiempo no es tanto Edipo como lo era en la era freudiana, sino Hamlet. Yo creo que esto habla mucho de cómo ha cambiado el paradigma, ¿no? En la época de Freud lo que más abundaba y lo que más se estudiaba era la histeria, y a día de hoy yo creo que gran parte de los pacientes que acuden a nuestra consulta se mueven en estos territorios difíciles de clasificar, como hablaba antes Ana sobre el tema de la psicosis ordinaria, los trastornos límites, etcétera. Lo que yo creo que resulta incuestionable es el impacto a nivel clínico, a todos los niveles, tanto en cuanto a los recursos consumidos y el impacto a nivel ya no solamente de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, sino a nivel cultural, porque el cine ha hablado sobre los trastornos límites, la literatura ha escrito sobre los trastornos límites. Yo creo que está implicando a toda la realidad cultural de la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por hablar de cifras, aunque las cifras a mí no me gustan porque son frías, pero es que en este caso no son frías, son prácticamente escalofriantes. Hablamos de que alrededor del 5% de la población general se estima la prevalencia actual de este tipo de estados, lo cual supone una auténtica barbaridad. Alrededor del 50% de los trastornos de personalidad diagnosticados, y eso que el término trastorno de la personalidad resulta tremendamente feo, cacofónico y proviene de esa laxitud de la que hablábamos antes del DSM-4, pero bueno, por unificar criterios, ¿no? Porque es lo que nos llega a la consulta y al final tenemos que utilizar un lenguaje en el que nos entendamos todos razonablemente, pero más de la mitad de los pacientes que vienen con alguna disfunción de la personalidad se etiquetan como trastornos límites. Y estamos hablando de que entre el 10 y el 20% de todos los pacientes que acuden a los servicios de salud mental vienen también en esta línea, ¿no? Por otro lado, tienen 50 veces más riesgo de suicidio que el resto de la población, con la alarma que eso supone. Y luego son los grandes consumidores de recursos, como yo he dicho, no solamente a nivel institucional y a nivel de recursos asistenciales, sino, como yo digo, también consumen los recursos del terapeuta. Porque yo creo que hay pocos pacientes que expriman más al terapeuta que los estados límites, ¿no? De hecho, generan una contratransferencia bastante compleja de manejar. Yo siempre les digo a mis residentes, porque les cuesta bastante, que tienen que intentar entender que no se comportan de ese modo porque quieran o porque deseen comportarse de ese modo, ¿no? Sino porque no han desarrollado herramientas para hacerlo de otro modo. En este escenario donde estamos hablando, yo me pregunto, ¿dónde ubicamos a los trastornos límites? ¿Los ubicamos dentro de la psicosis? ¿Los ubicamos dentro de la neurosis? ¿Constituyen quizá una estructura independiente? Y para eso yo me planteo volver a Freud. Porque Freud al final tiene, como yo digo, más salidas que la M30 y tiene respuestas para casi todo. Entonces, si volvemos a releer a Freud, nos damos cuenta de que él nos da pistas de por dónde van los tiros, o por lo menos a mí me las ha dado. Freud, a lo largo de toda su carrera profesional y de su obra, desde el principio, siempre aludió a que
había dos estructuras básicas, y así es como yo creo que todos lo hemos aprendido, el psicótico y el neurótico. Y destacaba el hecho de que se diferenciaban fundamentalmente por los mecanismos defensivos alrededor de los cuales se enfrentaban al mundo, se defendían del mundo, ¿no? Y puso de manifiesto desde el principio dos mecanismos fundamentales: la represión en el neurótico y la negación en el psicótico, ¿no? En torno siempre al triángulo del Edipo y la castración. Al final, el psicótico era incapaz de... Bueno, vamos a empezar con el neurótico, que yo creo que es más fácil. El neurótico, en palabras de José María, que esto siempre él lo explica muy bien, no quiere saber, hace como que no quiere saber y oculta, tapa, pone ahí una barrera y reprime el contenido de lo inconciliable. Y el psicótico, que es incapaz de mentir, se lo niega y elabora una realidad paralela a través del delirio, ¿no? Y Freud se mueve durante toda su obra alrededor de estas dos estructuras hasta el ocaso de su carrera, en el que, al hablar del perverso, introduce lo que parece un nuevo mecanismo de defensa que no tiene cabida ni en el psicótico ni en el neurótico, que es completamente distinto, que es el que hemos traducido al castellano como renegación o desmentida, que viene del término Verleugnung del alemán. No sé si hay aquí alguien que sabe alemán, pero... Verleugnung. A mí me resulta bastante más complicado decirlo, pero bueno, yo no sé alemán. Pero la realidad es que a través de ese nuevo mecanismo de defensa, digamos que Freud nos pone en la pista de decir, oye, aquí puede haber algo que opera de manera diferente. Es verdad que Freud lo hace al hilo de la figura del perverso, pero todos los estudios que ha habido posteriores ponen en conexión este mecanismo de defensa de la renegación con el limítrofe, sobre todo todas las teorías de la psicología del yo, las teorías de las relaciones objetales y demás, ¿no? Entonces, al final, por resumir de alguna manera, mientras el neurótico reprime y el psicótico niega, lo que hace el perverso, al igual que hace el limítrofe, es poner en marcha ambos mecanismos, pero no elegir ninguno de los dos, con lo cual reniega y se crea un estado de contradicción y de escisión en el individuo, que es lo que opera y lo que vemos luego en la clínica en el limítrofe. No sé si me estáis entendiendo, creo que sí. La cuestión ¿es este hecho una condición necesaria y suficiente como para decir que es una tercera estructura? El hecho de que haya un mecanismo de defensa diferente del que opera en la psicosis y del que opera en la neurosis es un hecho suficiente como para decir, oye, como es un mecanismo de defensa distinto, es una tercera estructura. Yo lo dejo ahí para el debate. Algunos autores incluso hablan de que el estudio de este mecanismo de la renegación y de la escisión y de la psicología del yo alrededor de ello podría constituir la tercera tópica freudiana, ¿no? Pero claro, ahora surge otra pregunta. Si estamos hablando de que el limítrofe utiliza el mismo mecanismo de defensa o su base de funcionamiento está constituida alrededor de este mecanismo de defensa de la renegación que utiliza el perverso, oye, ¿son perversos? ¿Los limítrofes son perversos? ¿Estamos hablando de dos caras de una misma moneda? ¿Qué los separa? ¿Qué los une? Si realmente estamos ante una estructura diferente, ¿por qué hay dos formas de manifestarse? Y vuelven a surgir otras vez las dudas, ¿no? Y en mi opinión, creo que lo que hay que poner, donde hay que poner el acento es en cómo opera en uno y cuál es la finalidad de la operación en uno y en cómo opera en el otro, porque es completamente diferente. De alguna manera, mientras el perverso reniega en la castración, el limítrofe reniega en la falta o en la falta de integración afectiva. Y esto se deriva del otro gran punto en el que yo creo que sí que están de acuerdo las escuelas, que es en el hecho del trauma precoz o el desvalimiento o el sentimiento de abandono que vive en la etapa pregenital el limítrofe. Yo creo que todos los que tenemos pacientes, todos los que estamos aquí tenemos pacientes limítrofes y casi todos, cuando hemos ahondado en la patobiografía de nuestros pacientes, que es lo que tenemos que hacer habitualmente, casi siempre hemos encontrado algún hecho que a lo mejor no ha sido traumático, pero que por lo menos el paciente lo ha vivenciado de manera traumática o de manera abandónica, ¿no? de haberse sentido completamente desprotegido. Y ahí es donde yo creo que se ponen en marcha todos esos mecanismos que contribuyen a la falta de identificación y a la vaciedad que luego tiene el limítrofe. Yo creo que el síntoma cardinal es ese sentimiento de vacío que ellos manifiestan de vacío afectivo y de dificultades para identificarse con el otro, hasta el punto de que no se diferencian del otro y tratan de rellenar esa oquedad a través de la posesión del otro muchas veces, ¿no? Porque lo experimentan cualquier situación desfavorable en sus vidas como prácticamente como un fracaso de angustia y de separación vital. A mí me gusta citar a Bergeret porque lo describe muy bien.
Leo textualmente: el limítrofe vive imbuido en una especie de estado depresivo anaclítico, desvitalizado, derivado de su propia precariedad yoica y el asfixiante temor ante la presencia flotante de la separación, que no de la pérdida, ya que para darse esta es necesaria la experiencia subjetiva alejada del otro. Me dice Roberto por aquí que nos quedan 5 minutos, así que voy a intentar ser breve y ir concluyendo. Como decía, yo creo que los 3 síntomas cardinales del limítrofe son, de un lado, el temor atroz que tienen al abandono, por otro lado, esa inestabilidad emocional y afectiva, y que ambos derivan precisamente de esa vaciedad afectiva que hay en su interior. Yo creo que aquí es donde estriban las diferencias con respecto al perverso. En el perverso parece que no hay tanto sufrimiento, la estructura de funcionamiento es mucho más estable y, de alguna manera, volviendo otra vez a la explicación de la renegación sobre la castración, el perverso lo aquilata todo eligiendo el fetiche. En esa posición de no elección ante una defensa o la otra, el perverso elige el fetiche y, de alguna manera, triunfa ese mecanismo de renegación, pero en el limítrofe no hay posibilidad de elección y toda la estructura se derrumba y claudica, ¿no?, constituyéndose una estructura yoica muy vulnerable y muy fragmentable, ¿no?, por así decirlo. En resumen, por decirlo en palabras ya sencillas y tratando de concluir, la gran pregunta con respecto a las estructuras limítrofes es dónde ubicarlas. Volviendo a Freud, vemos que existe un mecanismo defensivo diferente del que opera en la psicosis y en la neurosis que se pone en marcha en este tipo de individuos. ¿Esto es suficiente como para considerarlo estructura o no es suficiente como para considerarlo estructura? La otra gran cuestión es a la que aludía Bergerés, al que comentaba también al principio, el hecho de si son estos mecanismos que operan en el limítrofe son estables y perduran a lo largo del tiempo o no lo son, ¿no? Y por resumir un poco, yo por lo menos en mi experiencia clínica lo que he visto hasta ahora es que, si bien se desencadenan y se inician todos los síntomas que vemos alrededor de la primera etapa de la época adulta o en la adolescencia, incluso en algunos pacientes ya estamos empezando a ver que empiezan a aparecer síntomas en la infancia, luego se mantienen en la época adulta y, curiosamente, se atenúan a medida que el individuo va siendo cada vez más mayor. Quizá porque se nutre de ciertas experiencias afectivas razonablemente sólidas que podrían contribuir a mejorar o por lo menos a atenuar parte de los síntomas de escisión que vive. De alguna manera, por concluir, yo creo que muchas veces las luchas entre escuelas obedecen más a un debate territorial y de poder, y que muchas veces creo que hablamos de lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Y nos empeñamos en denominar a las mismas cosas con diferentes palabras simplemente por delimitar nuestro espacio y nuestro territorio. Creo que es un momento de tender puentes y de acercarnos y tratar de poner más lo que tenemos en común que lo que nos diferencia.